Teleantioquia y AFACOM presentan Los Medios al Banquillo, foro de las principales facultades de comunicación social del país sobre el cubrimiento periodístico de las elecciones presidenciales 2014. Buenos días, bienvenidos al foro Los Medios al Banquillo, un programa de la Asociación de Facultades de Comunicación de Colombia, AFACOM y Teleantioquia. En este programa analizaremos el papel de los medios masivos de comunicación en la reciente campaña presidencial. Me acompañan en el set Yair Vega, profesor de la Universidad del Norte, Elvia Acevedo, profesora de la Universidad de Antioquia, Rafael González, presidente de AFACOM de la Universidad del Tolima y Jorge González, director de Teleantioquia Noticias. También contaremos en este ejercicio, en este foro, con los conceptos de periodistas muy reconocidos en el país como Juan Gozaín, Javier Darío Restrepo y Juan José García. Como siempre, hacer un tema generalizado es un error. Vamos a concentrarnos hoy en el papel de los medios masivos de comunicación que, según los estudios de audiencia, tienen mucho mayor influencia en Colombia. Hablamos en televisión, por supuesto, de los canales Caracol y RCN, y en el tema de la radio, líderes de opinión como Darío Arismendi, Julio Sánchez y Vicky Dávila. Comencemos a analizar el tema con un concepto de Juan Gozaín. ¿Sabe quién fue el gran perdedor? La prensa. Fue el mayor perdedor. Le hemos sembrado al país la duda sobre la integridad moral de la prensa colombiana. Hay quien me dice, las elecciones le hicieron un daño terrible a la prensa. No, la prensa se lo hizo a sí misma. Profesor Yair Vega de la Universidad del Norte, ¿qué pasó en la campaña presidencial con los medios? Bueno, yo creo que en esta campaña fue muy evidente, por un lado, la polarización que le hicieron los medios al país en la medida en que centraron la cobertura periodística en dos campañas que eran prácticamente las que cubrían el mayor espectro de la información, y en segundo lugar en, digámoslo así de alguna manera, el traslado del debate político y centrado en una confrontación casi que personal entre dos candidatos, donde la información realmente perdió objetividad y se centró en mucha especulación, en cubrir, por ejemplo, fuentes que simplemente daban una información pero nunca mostraban evidencia sobre esa información, y creo que hubo de una u otra forma como una falta de rigor al momento de asumir qué podría ser realmente una fuente confiable o no. Sin embargo, cayó específicamente en esa polarización en dos candidatos, desperdiciando la oportunidad precisamente de profundizar en los temas centrales que podrían estar detrás de un debate político cuando hablamos de una campaña presidencial. ¿Usted esperaba que en primera vuelta al menos se diera más vuelo a las 5 campañas y no solamente en las dos polarizadas? Yo creo que ahí habría dos elementos. Uno, hay 5 candidatos, 5 campañas, 5 partidos políticos que merecen una cobertura. Y dos, uno esperaría también que se diversificaran los temas que hay detrás de una propuesta presidencial, que no son solamente los temas que fueron el centro de la cobertura noticiosa al respecto de estas campañas. Profesora Elvia Acevedo de la Universidad de Antioquia, ¿cuál es su lectura de lo ocurrido? Pues Juan Carlos, yo pienso que no pasó nada diferente de lo que siempre ha pasado. Los estudios que han hecho las universidades, los estudiantes de pregrado, de posgrado, las ONG, en diferentes elecciones desde la década pasada y en esta, indican que los medios tienen siempre fallas, no solamente al momento de cubrir las elecciones, sino al cubrir otro tipo de temáticas, por ejemplo, salud, violencia, en fin. Entonces yo no diría que hubo un papel o digamos fallas mayores de las que hubo en elecciones pasadas. Tal vez resaltaron más por lo que el profesor Yair estaba diciendo sobre los escándalos que hubo. Entonces digamos que los medios entraron en ese mismo juego, en ese mismo confite, caramelo de qué cubrir que afectara al otro candidato, y por eso se notaron más las fallas, pero las investigaciones realizadas por la academia y por instituciones aparte indican que siempre hay fallas en varios frentes, en las fuentes de información, en el contexto que se brinda la información,
en el tipo de enfoque que se hace a las noticias sobre elecciones. Entonces, no diría que hubiera sido diferente de lo que pasó en otras ocasiones. Se dejaron llevar del interés de las campañas, pero ¿por qué será que hubo una percepción ciudadana de que fue más dramático en esta oportunidad que en otras campañas, profesora Elvia? A los medios les encanta el dramatismo, les encanta lo que obtenga, claro, ellos necesitan obtener rating. Entonces, aquellas peleas entre los candidatos son mucho más provocativas que un informe que explique cuál es la propuesta de tal candidato en el tema salud. Es más difícil hacerlo, es más difícil hacer una nota periodística bien elaborada, didáctica, clara y atrayente, que hacer una nota sobre qué dijo este candidato del otro y qué pruebas o qué no pruebas tiene. Entonces resulta mucho más atrayente para un medio cubrir la elección así, pienso yo, que cubrirla de una manera más profunda a través de las propuestas de los candidatos. Sigamos mirando este balance a través de la opinión de Javier Darío Restrepo. A mi juicio, los medios perdieron de vista la importancia de la tarea que estaban cumpliendo y no se dedicaron a formar y a educar al elector, sino a entretenerlo. Y el entretenimiento se lo proporcionaron dándole importancia a todos los detalles de las peleas, de las calumnias, de las trampas que se hacían unos a otros, como si eso fuera lo importante. Rafael González, presidente de AFACON, ¿cuál es su lectura de lo ocurrido en esta campaña presidencial con los medios? Bueno, pues lo primero que yo creo, es que los medios de una u otra manera se inclinaron por el tema de la reelección. Empecemos a mirar, por ejemplo, el lugar que le dieron a las noticias, la ubicación y el tiempo que le dieron a los temas y cómo había ciertos temas que agrandaban y otros que minorizaban. Lo que pasó, por ejemplo, en donde giró la campaña en torno al escándalo de los dos candidatos, la cobertura que le dieron los medios fue muy distinto a un escándalo que al otro. Entonces, de una u otra manera, uno empezaba a mirar que no hubo un equilibrio informativo en torno a eso. Y por otro lado, también vi, o creo, que hubo una realitización de la noticia, ¿sí? Cómo esa puesta en escena se exageró de manera notable, logrando pues evidenciar que se inclinaba a favor de un candidato. ¿La agenda de los medios se convirtió en un show mediático de peleas y de drama? Sí, de una u otra manera sí, es entendible que los medios buscan rating, pero se les olvidó cuál era la responsabilidad que tiene el medio. Es una responsabilidad social más allá de que tengan televidentes o que tengan lectores. Entonces, en ese orden de ideas, creo que la agenda se impuso más por ese tema de la audiencia a partir de los escándalos y las peleas que lo que debería ser periodísticamente. Javier Darío Restrepo planteó que hubo un ejercicio de entretenimiento que no de apoyo ni de formación ciudadana. ¿Fue tan ligero el proceso? Sí, es que, a ver, la labor del medio de comunicación precisamente es de darle la mayor información y de la forma más equilibrada a la ciudadanía, ¿sí? Porque el medio de comunicación tiene una labor democrática también. Entonces, ¿qué pasó? Cayó, por eso yo lo categorizo como la realitización de la noticia, ¿sí? Caímos más en la puesta en escena que en dar una información completa que le permitiera al ciudadano salir más allá de esos escándalos en los que se vieron envueltos los dos candidatos. Hemos tenido una mirada hasta el momento muy académica, muy de las universidades, pero se habla por Javier Darío Restrepo de una trampa informativa que hubo, de una búsqueda de entretenimiento, y por eso hemos invitado hoy también al director de Teleantioquia Noticias, quien tuvo que cubrir la elección y que nos dirá de pronto Jorge González con los buenos días si esa trampa fue tan fuerte que no se pudo escapar los medios de ese ejercicio o qué ocurrió realmente con lo vivido en la elección, Jorge. Claro, Juan, y muy buenos días a todos. Yo creo que de alguna manera, y ustedes todos lo han expresado, la política un poco se ha mediatizado. Es decir, al caer de alguna manera en esa mediatización, implica de alguna manera que los contenidos muchas veces que produce la misma política tienen que ser entretenidos e inclusive el desarrollo del producto político tiene que ser entretenido y atrayente para los medios. Entonces, en ese sentido, ahí se crea un juego en el cual los medios caen, es la trampa en la cual los medios caen y obviamente entonces ¿de qué vamos a estar pegados? Efectivamente de aquello que dé rating, de un escándalo, de la información sensacionalista, y ese es el juego en el cual los medios tal vez se vieron un poco atraídos con ese caramelo, con ese confite que mencionabas ahora, Elvia, en esta pasada campaña electoral. Es decir,
decir, aparte de eso es la entrada con fuerza, digamos también, de las asesorías políticas en las diferentes campañas, que lo que buscan a veces por debajo, en muchas ocasiones, es enlodar al otro candidato, y de alguna manera los medios de comunicación cayeron en ese juego que no sabe uno a ciencia cierta quién estaba planteando. Jorge, uno pensaría que se hizo fue como un cubrimiento fácil de lo que planteaban las campañas y el ejercicio de la política en el momento. Es muy complejo entender, para eso tiene uno que estar de alguna manera dentro de la dinámica de los medios. Los medios, como lo decía Rafael, los medios buscan rating, entonces a veces plantear propuestas sobre educación, sobre salud, sobre los temas que realmente le importan a la ciudadanía, ¿cómo haces eso? Es entretenido. ¿Cómo lo planteas de una forma entretenida, de tal manera que eso cale entre el público, que sea un tema atrayente para el público, para los televidentes, y para que un televidente no se cambie de canal, no cambie el dial de una emisora o no lea otro periódico? Ese es el secreto. Es difícil para los medios tratar de alguna manera de vender temas que son un poco más pesados, son más densos para la ciudadanía en general, entonces a veces nos quedamos, digamos, con la información ligera, la información fácil, que es la del escándalo, que es la información sensacionalista, a veces amarillista, de lo que se están a veces tirando tal vez entre las mismas campañas. Esto evidencia, Jorge, ese gran reto que tienen los medios, porque uno siempre escucha el reclamo de que no vemos las propuestas, y uno dice, ¿y la propuesta medioambiental de un candidato cómo la presenta para que genere rating? Incluso yo a veces tampoco tiraría tan duro, yo a veces la propuesta no está abriendo. Es decir, es el escándalo el que abre. A veces las propuestas las ves por allá al final del noticiero, y no abriendo los noticieros, o no las ves en titulares. En titulares está el gran escándalo, pero a veces los medios informan sobre las propuestas, pero digamos que las presentamos de tal manera que tampoco, o en una posición dentro de la escaleta informativa, que tal vez ya el televidente se ha ido a mirar otro tipo de cosas. Es decir, no es la información de abrir una propuesta sobre educación, no es la información de abrir una propuesta sobre salud, inclusive tal vez en las páginas de periódicos las ves refundidas en las últimas páginas, pero no va a ser, digamos, la primera página, los candidatos proponen esto en educación. Entonces también hay que entender un poco esa dinámica de los medios. Tampoco es que los medios hayan escapado a presentar propuestas, tal vez sí las tienen, pero tal vez no en el lugar ideal, o tal vez no les dimos la importancia que se necesitaba, porque tal vez creemos que para abrir un noticiero o para, digamos, encabezar las páginas de un periódico es necesario presentar información más ligera para que me lean. Realmente lo atractivo y lo entretenido es lo que tienes que presentar al comienzo. El escándalo marca más, pero miremos qué opinión tiene sobre este tema el profesor Juan José García. ¿Por qué no pueden ser políticos los medios? Deben serlo, en el mejor de los sentidos, siempre y cuando la política tienda al bien común. De tal manera que si va a hacerse una evaluación, encontramos que hay medios que se inclinaron por favorecer el poder, por asumir una postura oficialista, gobiernista, y actuar más como mensajeros o mandaderos del poder que como contrapoder. Ya en este punto, profesor Yair, Juan José García nos plantea no solo que no hubo propuestas, sino que él siente que hubo un matrimonio con el poder, que los medios estaban privilegiando unas campañas y no a otras. ¿Cómo vio usted este ejercicio? Es que yo creo que coincido con lo que decía la profesora Elvia hace un momento, que esto no es algo nuevo. O sea, el matrimonio de los medios con el poder, y lo que los observatorios han mostrado a lo largo de muchos años, desde que se están haciendo en Colombia, es que hay fuentes que son más cubiertas en todos los temas y son las fuentes del poder. Entonces realmente no es que aparezca en este caso. Yo creo que uno de los problemas también está en que no hay un interés claro en que los medios propongan agenda y se hacen cómplices de una agenda que van determinando las campañas que se hacen más visibles. Es decir, yo no creo que por ejemplo, lo que llamamos debates, que debería ser todo el tiempo debate, a la gente le interesan y la gente queda conversando qué opinaron de salud,
qué opinaron de educación, quién opinó de tal tema. La gente queda opinando porque se ponen diferentes temas en un ámbito en que pueden llamar la atención. Si el periodista trabajara, profundizara sobre los temas, mirara cómo está el tema medio ambiente en todas las campañas y lo presentara de manera interesante para que hubiese confrontación sobre el tema y el ciudadano tuviera que meterse en la decisión sobre eso, seguramente se podrían lograr otros elementos en el proceso. Entonces yo creo que requiere un trabajo del periodista de preparación, de organización y no solamente salir detrás de la noticia, porque es que creo que en esta campaña es algo que creo que tal vez fue novedoso, es que el escenario del debate político estaba en crónica judicial, estaba en todos los ámbitos, no había una sección política, sino que por las características de la campaña podía pasar desde entretenimiento, el fútbol, crónica judicial, es decir, cruzaba el espectro, digamos, de la cobertura mediática. Profesor Jair, usted plantea, y le pregunto a usted, profesora Elvia, si en lugar de la agenda setting, que en teoría es la que los medios imponen, nos dejamos imponer la agenda, profesora Elvia. Sí, porque las campañas políticas, los organismos gubernamentales, alcaldías, presidencia, en fin, gobernaciones, tienen grandes gabinetes, oficinas de comunicaciones con comunicadores bien entrenados, que saben escribir comunicados de prensa y que mandados a la hora exacta, precisa que ellos saben, bien redactados, conquistan de inmediato la atención del periodista, porque digamos, resulta más fácil para el periodista recibir ya la información lista. Entonces ahí digo, ¿dónde están los centros de pensamiento, universidades, instituciones que tengan las mismas estrategias, que redacten textos, no aquellos ladrilludos que a veces se hacen en la academia, sino textos periodísticos con mucha profundidad y de análisis, pero que logren cautivar la atención del periodista para que tenga un cubrimiento similar al de esas instituciones gubernamentales? Hay también, digamos, una corresponsabilidad, no es solo del periodista, y cuando digo el periodista también hay que pensar en lo siguiente: le echamos la culpa al periodista, pero ¿para qué medio de comunicación trabaja ese periodista? ¿Cuál es la estructura empresarial que tiene? ¿A quién pertenece? ¿Cuánto se le paga al periodista? ¿Qué se le exige al periodista? Entonces, los televidentes tienen que recordar que los periodistas pues son empleados de un medio de comunicación y que deben responder a las políticas y a las exigencias que ese medio hace. En este punto hay una mirada en el sentido de que las agendas políticas se impusieron a la agenda mediática y de alguna manera los medios fueron quienes siguieron la agenda que les propusieron. Pero vamos a revisar después estos mensajes para seguir analizando, porque hay otro tipo también de inquietudes en este foro Los Medios al Banquillo. Regresamos en este foro Los Medios al Banquillo, un programa de AFACON y Teleantioquia, donde estamos analizando el papel de los medios masivos de comunicación en la reciente campaña presidencial. Y para seguir mirando detalle a detalle lo ocurrido, escuchemos este concepto de Juan Gosaín sobre este ejercicio. El daño que la prensa se hizo a sí misma en estas elecciones no tiene nombre. Yo nunca había visto en Colombia, yo llevo encima 10 elecciones presidenciales, más otras tantas en el exterior. Yo nunca había visto un fenómeno de manipulación y de parcialización como este. Rafael González, presidente de AFACON. Juan Gosaín plantea un tema que va más allá de dejarse imponer la agenda. Gosaín dice, no solo se dejó imponer la agenda, sino que fueron los medios y no las campañas quienes manipularon la información. ¿Usted sintió que fue así de grave? Bueno, yo antes quiero decir que obviamente pues es muy respetable todo lo que plantea pues Juan Gosaín, pero es muy distinto el análisis que uno hace cuando está del otro lado de la barrera.
Ya hay más facilidad cuando uno ya no es el director de un canal de noticias que puede analizar cosas estando en el medio. Bueno, frente al tema de la manipulación de la agenda, yo estoy de acuerdo que la agenda del medio se vio permeada por el tema político. Tú lo planteabas bien tú, que frente al deportes, entretenimiento, toda la agenda de una u otra manera giró en torno a la política. Pero acá hay que mirar varias cosas. Es que el cubrimiento no solamente es la información que se pasa al día a día. Aparecen unos escenarios, y Yair lo nombraba muy bien, que es el tema de los debates. Miremos, por ejemplo, el tema de los debates, cómo se fue transformando. Y miramos un primer debate en RCN completamente frío desde lo periodístico, y un segundo debate en Caracol en donde el director quería ser el protagonista y no los candidatos. Entonces ahí es donde de una u otra manera uno se puede hacer una pregunta. ¿Los medios están improvisando frente a una coyuntura distinta a como se han dado las otras elecciones? Porque estas elecciones presidenciales tienen una característica muy distinta a las que veníamos viviendo en años atrás, ¿sí? Entonces yo creo que desde mi óptica se generó una improvisación frente a cómo cubrir esa coyuntura en particular. Y el tema del debate presidencial, Jorge González, director de Antioquia Noticias, en televisión siempre ha sido protagónico. La teoría del marketing político dice, muy importante la propaganda, pero ojo a los debates en televisión, son los que definen. En esta campaña vimos una evolución por el reclamo de los televidentes y candidatos en los debates. ¿Qué ocurrió con el tema de la televisión en la campaña, Jorge? De la televisión pública. Y en la televisión no nacional inicialmente, y luego miramos la televisión pública. Pues en la televisión general siempre, yo creo que los debates, digamos, siempre son el eje que más persiguen los medios de comunicación. Es decir, todos los medios de comunicación, sin excepción, quieren tener un debate con los principales candidatos. El tema a veces es cómo lo presentas, el tema a veces es cuáles ideas quieres discutir dentro del debate, y a veces el tema a veces es cuál es el manejo que le das al interior del debate para evitar que se vuelva un show mediático. Ese es el tema. Yo insisto un poco que la política se nos mediatizó, y en ese sentido los debates también se nos volvieron entretenidos. El eje de la política obviamente es el debate. En el debate sí se discuten muchas propuestas sobre educación, sobre salud, pero a veces se nos quedan otro tipo de cosas de esos debates. Se nos quedan los enfrentamientos, porque usualmente los conductores lo que están haciendo es llevar el debate al tema del enfrentamiento, pero no al de enfrentamiento de las propuestas, sino, digamos, al enfrentamiento de lo que hemos estado mencionando y de lo que pasó, por ejemplo, durante esta campaña política, de los escándalos y de otro tipo de enfrentamientos que, digamos, de alguna manera no le aportaban muchas herramientas al televidente. Hay una preocupación que, diría uno, tendría frente a esta mediatización exagerada de la política y lo entretenido que se ha vuelto. Es decir, el ciudadano, la imagen que se está llevando es, digamos, que tenemos una política corrupta, una política de escándalos, y eso lo que puede conducir, digamos, dentro de la teoría política es a que ya al político y el ejercicio de la política lo miremos con otra óptica, lo miremos con la óptica del escándalo, de la corrupción, y nunca lo miremos como un ejercicio político desde las ideas, desde las propuestas, que es lo que realmente necesitamos en una democracia. Y hay un tema que ha evolucionado claramente en la política, y es que la nueva plaza pública es la televisión, y luego serán las nuevas tecnologías. Pero hoy la gente siente, y las campañas, que ya no es taquillero reunir 20.000 personas en un parque, sino que la televisión es la nueva plaza pública, y hay un reto que hay que mirar. Pero para que Gozaín defienda su teoría de la manipulación, veamos una idea complementaria sobre este tema. Manipulación tolerada se llama complicidad. Cuando usted sabe que lo están manipulando y lo admite y lo acepta y lo conesta, lo que está es convertido en cómplice. Y uno, Jorge González, director de Antioquia Noticias, escuchó, leyó en las redes un reclamo generalizado con los medios nacionales, pero también hay que reconocer que hay unos medios regionales que trabajan, como en el caso del departamento de Antioquia, como el canal, como Teleantioquia. ¿Cuál fue la propuesta de Teleantioquia Noticias frente a este proceso en medio de semejante trampa de polarización? Digamos que la propuesta, bueno, el deber ser de la televisión pública debe ser, y especialmente en unos canales regionales como en el cual yo estoy dirigiendo el noticiero de Teleantioquia Noticias, el deber ser es una región. Digamos que nuestro enfoque informativo y de contenido, nuestro objetivo que perseguíamos con la campaña electoral era mostrar realmente los candidatos con sus propuestas para la región. Un papel distinto, los nacionales, Colombia, y el regional hace un aporte adicional concentrado más en Antioquia, en este caso. Voy a mencionar algo, en Teleantioquia Noticias nunca, en ningún momento durante esta
campaña presidencial mostramos o publicamos alguna información escandalosa o de los escándalos, informaciones sensacionalistas que hubo en los medios nacionales. Nuestro interés era mostrar los candidatos y qué proponían para la región. Entonces, para ello, inclusive el canal preparó un debate en el cual nos centramos en unos ejes temáticos. Urabá, por ejemplo, fue uno de los temas. ¿Qué proponían los candidatos para Urabá? ¿Qué proponían en materia de paz para Antioquia? ¿Qué proponían en materia de educación para Antioquia? Digamos que los ejes temáticos de nosotros giraron alrededor de las propuestas, porque creemos y estamos convencidos que las propuestas dirigidas a una región enriquecen los argumentos que tiene la ciudadanía para poder votar realmente inteligentemente. Inclusive, Jorge, notamos en Teleantioquia que hubo una propuesta de debate distinto, porque no era a mansalva coger los candidatos con lo más escandaloso a última hora, sino que días antes enviaron las preguntas, enviaron el cuestionario para que llegaran preparados a responder a la gente. Fue en todo sentido, Juan, es decir, el canal, digamos, el canal como canal, los candidatos tuvieron claras las reglas del juego e inclusive las preguntas que eran específicamente dirigidas a temas que nos interesaban como región. Dentro del noticiero también hicimos un ejercicio muy interesante. Reunimos a los jefes de campaña, a los jefes de debate de cada una de las 5 campañas aquí en Antioquia, a los jefes regionales, y lo que hicimos fue decirles: vea el espacio que ustedes tienen en Teleantioquia, tienen 15 minutos cada campaña, ustedes verán y nos propondrán de alguna manera cuando los candidatos están aquí cómo utilizamos ese espacio, pero nuestros ejes temáticos son realmente estos, son paz, son seguridad, son educación, son salud. Digamos que para nosotros era importante que nuestros televidentes tuvieran esos escenarios para que pudieran votar inteligentemente. La apuesta fue distinta, fue sí escuchar propuestas, porque el escándalo estaba nacionalmente ya hecho. El escándalo estaba nacionalmente hecho y uno observaba el desgaste, digamos, de alguna manera, de la misma ciudadanía, que no solamente estaba observando ese escándalo en televisión, en los medios nacionales, de televisión, de radio o en la prensa, sino también en redes sociales. Las redes sociales también lo que hicieron fue multiplicar mucho más esos escándalos, catapultarlos, y lo que se creó fue a veces una desinformación. Había un mar revuelto ahí que no sabías exactamente qué estaba pasando, de dónde venía la información, y de alguna manera, si uno notaba inclusive en redes sociales, el ciudadano también estaba cansado, un poco hastiado de lo que estaba pasando, tal vez como pasó con Juan Gozaín, un poco de lo que estaba pasando en la campaña electoral. Y es que este ejercicio de AFACON hoy Teleantioquia tiene como objetivo eso, ya en frío, dejando de lado el calor, la polarización de la campaña, analizar qué ocurrió, porque lo hemos sentido en todas partes, en las investigaciones, en los análisis, en la opinión del común, que la campaña fue pesada, que la campaña estuvo dura, y hay un reclamo de la comunidad frente al papel de nosotros, los medios de comunicación. Pero para cerrar como este balance de lo ocurrido y también hablar del deber ser, porque todo no puede ser crítica y quedarnos simplemente en descalificar, quiero cerrar con una ronda con todos ustedes, pero antes cerrar con una opinión de Juan Gozaín para que entre todos miremos finalmente qué ocurrió en la campaña. La prensa colombiana, en términos generales, no solo perdió la moral, también perdió la cautela. A veces la cautela es una característica cínica para disimular la inmoralidad. Ni siquiera se les notaba a leguas, ni siquiera ocultaban la intención. No tuvieron éxito ni siquiera en el disimulo. Si quisiéramos resumir lo que ocurrió en este ejercicio presidencial con los medios, Yair, ¿cómo podríamos dejar el mensaje? Escuchando a Juan Gozaín me quedaba la sensación de que el mayor reclamo es que se hayan dejado pillar, ¿no? O sea, como que fueron, quienes lo ocultaron y que fueron tan evidentes. Yo creo que realmente el problema ha sido que los medios poco han contribuido, y esta fue otra oportunidad más que se pierde de generar una conciencia crítica en la ciudadanía frente a muchos problemas del país. Los medios pierden una oportunidad grandísima de fortalecer las instituciones, de fortalecer los partidos políticos, porque es que fortalecer la democracia no es solamente darle la voz a todo el mundo. Fortalecer la democracia es fortalecer las instituciones que fundamentan la democracia, es fortalecer un partido político más allá de un vocero o un líder. Entonces, cuando nosotros en un caso como este, digamos, o cuando los medios privilegian más un vocero
que un partido, automáticamente el sentido de los partidos en la democracia se desvirtúa. Cuando se privilegia más una declaración por encima de las implicaciones institucionales que tenga, sin ir a fondo sobre lo que están diciendo y aparecer como si fueran o ignorantes o idiotas, podría ser, de no darse cuenta que están diciendo algo que está desvirtuando las instituciones. Entonces ahí hay una complicidad o una falta de trabajo que profundice para que realmente los medios contribuyan a fortalecer las instituciones. Y Yair, hay que mirar ahí, profesora Elvia, que le queda la impresión a uno que no solo fue esa falta de conocimiento y profundidad, sino también de que hubo un ejercicio de casarse con algunas campañas. ¿Usted cómo sintió finalmente que fue este ejercicio de información democrática? A ver, yo creo que sería bueno retomar los resultados de un trabajo que hicieron los estudiantes de uno de mis cursos en la Universidad de Antioquia y que además confirman lo que otras investigaciones han encontrado en otras elecciones. Entonces, digamos, ¿cuál sería ese balance de qué tipo de cubrimiento hicieron los medios de comunicación a las elecciones de este año? En cuanto a la importancia que le dieron, digamos que los medios de comunicación, hablamos de prensa escrita, por ejemplo, no ubican las informaciones sobre elecciones en las primeras páginas, sino fundamentalmente en páginas interiores. Ya va dando ahí una señal de cuál es la importancia que le da a ese tema. Mientras que en radio hay un mayor despliegue, según otras investigaciones de otros años, en la televisión la información se ubica en las secciones más de tipo farándula, no tanto en la política, sino más en la sección de farándula. ¿Sobre quiénes se informa? Se informa fundamentalmente sobre los candidatos que en las encuestas van punteando. Es decir, el candidato número 1 o 2 que tenga, por el que según los sondeos va a votar la gente. Los otros pues quedan relegados o sencillamente olvidados. En cuanto al enfoque de la información, ya lo mencionamos, dijimos acá que más que cubrir programas, aunque hay canales y programas que lo hacen, se cubre el proceso electoral, quién hace una alianza con quién, dónde va a haber una concentración política, quién recibe apoyo de quién. En ese la dinámica política. El día a día, exactamente. Las fuentes de información terminan siendo los candidatos, más que los partidos, porque es que los partidos, de hecho, ya no tienen credibilidad, han perdido su legitimidad, entonces los medios hacen eco de esa situación, no es culpa de los medios, también hay que ver que en Colombia los partidos pues ya no significan mucho. ¿En qué país estamos y qué política tenemos? También Claro. juegan con ese ejercicio. Claro, y un asunto muy importante que siempre revisamos en análisis de medios son los géneros periodísticos, y observamos que los medios cubren las elecciones básicamente a partir de noticias breves y de noticias simples, géneros que en periodismo llamamos de mayor profundidad o que permiten interpretar, como el reportaje, como el informe especial, como el análisis, no están presentes, y no solo para elecciones como yo lo decía al inicio, sino para todos los temas. Los medios no están dedicando tiempo hace muchos años a trabajar géneros que permitan análisis y entendimiento de la noticia. Rafael, resultados de una investigación de estudiantes de la Universidad de Antioquia, ¿cuál sería ese cierre de este balance que usted hace? Bueno, lo primero que hay que tener en cuenta es que no se pueden generalizar todos los medios ni todos los formatos. Hay que empezar a diferenciar, una cosa es la prensa, la otra la televisión, y hay otro tema muy importante aquí, es el tema de la convergencia de medios. Cada vez más las nuevas tecnologías terminan de una u otra manera modificando la intencionalidad del medio tradicional. Miremos, por ejemplo, casos como lo que pasó con La Silla Vacía, que en los debates se volvió más protagonista que el mismo canal con el detector de mentiras, ¿sí? Entonces, hay que empezar a mirar eso. Y por otro lado, un análisis que hay que hacer es cómo en las regiones se están repitiendo prácticas de los grandes medios, ¿sí? Cómo las emisoras de regiones pequeñas, de ciudades pequeñas, están multiplicando lo que ven en los grandes medios, cuando en las regiones pequeñas lo que tendrían que es ir más al ciudadano, dar una opinión y un focalizador completamente distinto al general que dan los grandes medios. Jorge González, ¿cómo cerraríamos el tema del balance? Pues voy un poco con Rafael, es decir, uno no puede generalizar, pero yo veo un poco un escenario que ya viene de hace tiempo, es decir, esto no es nuevo, ya lo hemos mencionado acá, pero un escenario que puede empeorar por varios asuntos. Uno es la entrada con fuerza, digamos, de los asesores políticos a las campañas políticas, es decir, ya hay un modo distinto de alguna manera de asesorar y mediatizar al candidato.
Entonces hay un peligro porque tal vez los asesores políticos están pensando muchas veces en el tema del escándalo con el fin de destruir al otro candidato. Entonces tal vez vamos a entrar y ahondar mucho en ese escenario, inclusive en esta campaña presidencial ya vimos propagandas de forma directa en las cuales se trataba de destruir o enlodar a un candidato, algo muy propio inclusive de lo que pasa en las campañas en Estados Unidos, por ejemplo, con la propaganda y la publicidad política. Entonces para mí ese escenario hace que esto sea un poco más complicado. Y además a eso sumémosle el tema de redes. Las redes de alguna manera también van a contribuir a enlodar un poco más y hacer más fangoso el territorio de la política y de las propuestas con informaciones que no se sabe de dónde vienen. Y que sin lugar a dudas también en algunas oportunidades también vienen o pueden ser de las propias campañas. Entonces tal vez eso contribuya a que el escenario no sea el más claro y diáfano para la política y para las campañas políticas en el futuro. Este es el balance que hemos hecho de lo ocurrido en la campaña presidencial. La pregunta es cómo debería ser. Para que entremos en el tema de cómo hacerlo bien y el papel de los medios contribuye a la democracia, los invitamos a que nos acompañen después de estos mensajes en este foro Los Medios al Banquillo. Regresamos al foro Los Medios al Banquillo, un programa de Afacón y Teleantioquia, donde estamos analizando lo ocurrido con los medios de comunicación en la campaña presidencial. Ya hicimos un balance de lo que pasó. Es hora de proponer cuál debe ser el papel de los medios en un país como el nuestro, que no tiene mucha cultura política y en el cual los medios pesan mucho. Iniciemos esta segunda parte con Javier Darío Restrepo. Y no una información cualquiera, sino una información que le permita al elector conocer bien las circunstancias, las condiciones, las características de los candidatos por los que va a votar. Esto implica que el medio de comunicación tenga que ser de un talante universal. Es decir, que nadie pueda decir que está de este o del otro lado, sino que por el contrario, la sensación que cree en todas las personas que reciben su información sea la sensación de que para todos la información es útil, no solo para los de un partido o los de otro, sino para cualquier elector. Rafael, Javier Darío reclama que los medios le ayuden al elector a elegir, que le den información suficiente para decidir, como deber ser. Sí, bueno, para pensar cuál es el deber ser, tenemos que diferenciar el deber ser del medio y el deber ser del periodista. Por un lado, yo creo que esta coyuntura de una u otra manera tiene que dejar elementos de reflexión y por eso incluso se generan estos espacios que además de vincularse las asociaciones de comunicación, las facultades, que de una u otra manera nos hemos quedado también muy encerrados en los espacios de nuestras universidades y no nos hemos vinculado más a esto. Entonces el deber ser del medio, ¿cuál vendría siendo? Yo recuerdo el proyecto Antonio Nariño que estableció un compromiso frente a hacer buen periodismo. O sea, se deben establecer unos mínimos entre los medios de comunicación frente a estas dinámicas electorales, cómo cubrirlas mediáticamente. Y frente a la labor del periodista, tenemos que volver a este periodista que genere más investigación, más reflexión, que conozca más al ciudadano y no se quede con la inmediatez, porque venimos eso, aparecen las redes sociales del día a día y nos estamos desligando del tema reflexivo e investigativo. Entonces yo creo que tiene que haber como un balance entre dos elementos, los compromisos del medio, pero con un periodista comprometido y generando mayor cercanía con el ciudadano, que le dé además mayor información, más allá de lo que genere la agenda del día a día. Elvia, este deber ser, ¿cómo mirarlo a través de los medios de comunicación? A ver, ahora mencionaba el trabajo que hicieron los estudiantes de uno de mis cursos en la universidad, que inclusive se basó en las variables de análisis de la misión de observación electoral. Ese trabajo y los otros realizados en otras elecciones entonces apuntan a corregir esas fallas que mencionaba ahora, es decir, más géneros periodísticos que permitan mayor profundidad, que las informaciones brinden más contexto, que se consulten diversas fuentes de información y no siempre las mismas ubicadas en algunos partidos y candidatos,
y que se le dé la relevancia que merece un proceso tan importante para un país como las elecciones. Pero yo también quería decir que la responsabilidad o el deber ser no es solo de los medios, sino que aquí también le cabe responsabilidad a los ciudadanos. Es decir, a los ciudadanos nos interesan las elecciones, nos interesa saber cuáles son las propuestas de los candidatos. Yo creo que los que estamos aquí en la academia nos interesa, pues porque de eso vivimos, en eso trabajamos. Pero el ciudadano común, la señora secretaria, la que trabaja en una oficina cualquiera, en fin, el gerente de no sé qué empresa, realmente está preocupado por buscar la información que lo ubique bien en cuanto a las propuestas y en cuanto a lo que se está moviendo en las elecciones. Ahí también hay una corresponsabilidad, ¿no es cierto? O nos pasamos la mitad del tiempo en redes sociales viendo memes muy graciosos sobre lo que dijo un candidato u otro, pero no vamos más allá. Entonces, la responsabilidad no es solamente de los periodistas, de los medios, sino también de los ciudadanos. Ciudadanos más exigentes y comprometidos con lo que le suceda a su sociedad van a poder exigir medios entonces de mayor calidad. El deber ser. También Juan José García nos dio su aporte en este tema. Debemos hablar de una misión, porque es una responsabilidad que tiene o debe tener un contenido ético, una finalidad altruista, debe dirigirse al bien común. Dirigirse al bien común. Yair, usted que es un estudioso del tema, también hay que tener en cuenta, la sociología lo plantea así, que cuando el ciudadano del común quiere tener una decisión sobre algo, mira su experiencia personal. Si no encuentra respuesta allí, mira a sus vecinos, sus amigos, y si no está ahí, se la deja a otros actores como los medios de comunicación. Y las primeras lecturas dicen que la política son de esos temas que son lejanos al ciudadano, es decir, que el ciudadano se lo deja a los medios para que le resuelva ese tema que él siente que no lo define. Ese deber ser, ¿por qué lado debe ir, Yair? Yo creo lo primero, tal como tú lo planteas, es que a veces tenemos tan lejana la política que le llamamos a ciertos sectores los políticos, como si el resto de la sociedad no fuésemos políticos. Ahí se mira esa delegación que tú estás mencionando. Pero yo creo que es que cuando uno habla del rol de los medios, no es solamente imaginarse unos seres allá, periodistas, directores, pensando en cómo manipular la realidad. No, o sea, realmente, como tú lo decías hace un momento, la pregunta es, ¿qué le hacen la realidad a los medios también? ¿Cómo hacemos que los medios sean como son? ¿Qué hacemos en las universidades, en la formación? Porque tal vez si uno tomara como una categoría como la de los hábitos de Pierre Bourdieu para analizar la lógica de producción, hay muchas rutinas que se repiten día a día sin estar pensando en manipular, que terminan manipulando la información. Por ejemplo, cuando uno revisa las agendas de las fuentes de los periodistas, desde muchas academias les dicen, no, es que las agendas, ¿quiénes deben estar en la agenda? La gente del poder. Los gremios, los voceros. Es mucho más importante tu noticia si tiene un representante gremial o un político reconocido o un actor militar o un actor de la guerra. ¿Será que en la universidad le decimos eso a los estudiantes? Yo creo que no tanto. No, yo no hablo de lo que, sino de las rutinas que se van conformando en el día a día del ejercicio periodístico, que no son intencionales. Cuando se reproducen de manera mecánica los boletines que vienen de las agencias de prensa. Cuando, por ejemplo, en el día a día, como tú lo planteabas, se atiende quiénes son los que son capaces de hacer ruedas de prensa, quiénes son los que son capaces de mandar los boletines a la hora que es. Entonces hay unas lógicas de producción de la noticia que en sí mismas encarnan la reproducción de la lógica del poder. Entonces yo creo que parte del deber ser también sería replantearnos todas esas rutinas, pensar cómo puede ser tan importante una fuente de un actor comunitario si esa opinión es muy importante para el debate que se quiere plantear sobre un tema y la forma como lo ponemos en contexto. Entonces yo creo que a veces el problema es que cotidianamente los hábitos se convierten en una lógica de reproducción del poder, muchas veces ni siquiera sin que sea algo intencional y muchas veces sin darnos cuenta. AFACON y Teleantioquia para este ejercicio y este foro hizo una encuesta preguntando si esa gente sentía que el cubrimiento de los medios en campaña fue excelente, bueno, regular o malo. El resultado, el 78% considera que fue malo y regular. Jorge González, Teleantioquia Noticias, ¿cómo hacerlo bien?
Ese es el reto, es que los escucho ustedes desde la academia y cuando yo empiezo a plantear una continuidad de un noticiero, pienso muchas veces desde esta mecánica, más o menos, digamos, cuáles son las informaciones que más impacto generan en los televidentes para poder, digamos, enganchar al televidente con la noticia, porque yo tengo también un rating ahí, una curva que me está diciendo, señor, su noticiero no lo está viendo nadie y prefieren irse a ver un reality que ver mi noticiero. Entonces también es la mecánica muchas veces en la cual estamos los directores de medio inmersas, cómo a veces hacemos que esas informaciones que llega un periodista con un comunicado de prensa, cómo tratamos de tal vez de digerirla un poco dentro del corto tiempo que tenemos además para poderla hacer, porque hay que entender las dinámicas de los medios de comunicación, es decir, son muchas informaciones las que tienen que manejar un medio de comunicación durante el día y además de eso no son tantísimos los periodistas que hay para poder buscar, por ejemplo, y hacer un desplazamiento como en el caso de la televisión, que tienes que buscar 2, 3 fuentes, ir a lugares a veces inaccesibles, que una fuente te atienda para poder entonces digerir un poco más esa información. Hay que entender un poco la dinámica de los medios desde adentro para entender cuál es, digamos, de alguna manera la forma en que se traduce y se publica esa información. ¿Cómo hacerlo? Ese es el reto, es decir, todos los días en el noticiero nos sentamos a pensar en un consejo de redacción cómo una información sobre una comunidad o sobre una decisión gubernamental que puede ser un ladrillo de noticia, cómo la podemos volver atractiva para el televidente, cómo podemos hacer que el televidente sienta esa noticia cercana y de alguna manera se enganche con esa noticia. Digamos, ese es el reto de los medios muchas veces, el reto de los medios y del periodista es cómo transformar algo que es pesado, es decir, hablar del tema de salud o hablar a veces del tema de educación o hablar del tema de la justicia en el país no es fácil. El reto de nosotros es cómo volvemos y cómo convertimos eso en una historia que sea realmente llamativa para el público y digamos ahí estamos poniendo un granito de arena para cambiar un poco las cosas y que la gente se quede con una idea y tenga más argumentos desde su posición como ciudadano para fortalecer las instituciones. Hay un tema ahí es, antes de continuar reto. y es que daba la impresión de que hablamos de política y cubrimiento político como un tema independiente y distinto al periodismo. Y Juan Gosaín nos dicen, cuidado, información política es información. Veamos a Juan Gosaín sobre eso. Puede ser el Campeonato Mundial de Fútbol, para poner un antiejemplo, aparentemente. O puede ser la elección del presidente de la República. Los principios son los mismos. La ecuanimidad, la imparcialidad, la distinción absoluta y categórica entre noticia y comentario, el suministro de información al ciudadano para que tenga elementos de juicio, en el caso de las elecciones a la hora de elegir. Los principios del periodismo siempre son los mismos. Y dice Juan Gosaín que él entendió que en la campaña hubo un problema y es que no se diferenció la información del comentario. Yo tengo que decir que escuché después de la segunda vuelta presidencial afirmaciones como esta. Es que lo que hicimos, presidente Uribe, fue votar en su contra y no lo dijo un político, ni lo dijo otro tipo de persona, lo dijo un director de medio. Yair, ¿cómo está este manejo de la información y el principio informativo? Bueno, yo creo que ahí hay un punto muy importante y es que el ejercicio periodístico como oficio no es solamente un problema técnico de saber hacer una noticia, sino que también es un problema político. Y el problema político del compromiso del ejercicio periodístico es cómo fortalezco las instituciones, cómo fortalezco la democracia, cómo yo aquí también, digamos, recojo en parte muchos de los ejercicios que hemos hecho con mis estudiantes de la asignatura Comunicación y Política, precisamente para que el estudiante vea en la práctica las implicaciones políticas que tiene no tener una agenda balanceada de fuentes, por ejemplo. No es solamente un problema técnico de construcción de la noticia. Igual también cuando uno dice que realmente haya una información confiable, que tenga soporte, eso no es solamente un problema de que una noticia quede mal hecha, sino que es un problema de las implicaciones políticas que tienen cuando yo ando solamente cubriendo una cuenta de Twitter independientemente de qué haya detrás de eso o qué fundamento haya detrás de eso. Entonces, más allá también, como tú lo planteabas, por ejemplo, de lo de los medios sociales que han entrado a jugar un papel determinante,
el eco que le hacen estos medios masivos, de los cuales estamos hablando, sigue siendo determinante. Es decir, algo puede arrancar en medios sociales, pero seguimos eligiendo a los mismos candidatos que siguen siendo completamente cuestionados en los medios sociales, porque hay otros ambientes en los cuales se hace eco, y también hay otras realidades en los cuales se toman decisiones, porque no todas las decisiones electorales se toman a partir de los medios. Hay procesos enraizados de la cultura política que determinan también ese tipo de decisiones. Presidente de AFACOL, Rafael González, su mirada sobre esto. Bueno, es que aquí hay que empezar a mirar varias cosas, y es también el tema de la problematización política. Tenemos un problema, y es que los medios no problematizan políticamente, sino que informan frente a una coyuntura política. Por otro lado, creo que los medios de comunicación deben salir precisamente de esa cápsula frente al centro o las grandes capitales de la ciudad, del país, e ir a las ciudades o a las regiones, que es donde también se están generando coyunturas y problematizaciones políticas reales. Yo en esa óptica consideraría, Juan Carlos, que además el periodista tiene que empezar a preguntarse también cuál es la cultura política que hay en nuestro país. ¿Qué pasa tú lo planteas bien, con la audiencia y con la televidencia crítica, con los internautas críticos? No, aquí vemos también una pasividad en torno a esos receptores que de una u otra manera no se están convirtiendo en receptores de doble vía. Y yo también considero que desde las universidades pueden salir varios ejemplos y proyectos de análisis que pueden dar categorías que les sirven a los medios para replantear también su labor. Porque es muy fácil que todos digamos, mire, los medios hicieron mal esto, hicieron bien esto, pero ¿qué pasa también con las investigaciones que han arrojado resultados reales al interior de nuestras universidades? ¿Se están quedando también en nuestras bibliotecas o se pueden volver en insumos para que los medios de comunicación los utilicen? Entonces también hay que empezar a mirar, bueno, cuál es la responsabilidad o corresponsabilidad que tenemos cada uno desde nuestro banquillo, ¿no? Desde nuestra óptica. Lo que pasa es que los medios, por supuesto, por su audiencia, tienen mucha mayor repercusión y visibilidad que trabajos académicos, pero es cierto que no se ha dado el matrimonio ideal que hay entre academia, medios y política para que logremos una maduración de esa cultura. Antes de terminar este programa de hoy, unos últimos mensajes, porque vamos a cerrar con unos importantes aportes y propuestas para este manejo de las campañas presidenciales y de la política en los medios. La responsabilidad es total, porque de lo que el elector reciba en ese periodo como información depende la actitud que tome frente al voto. Si es una información débil, se va a dar nuevamente el fenómeno del clientelismo, o sea, de las personas que están vendiendo su voto porque no entienden la importancia del voto. Esa educación tiene que ser en el sentido de hacer conscientes a los receptores de la información de las consecuencias que tiene el voto, lo mismo que de las consecuencias que tiene la abstención. Vamos a terminar este foro Los Medios al Banquillo con una reflexión sobre esta propuesta de Javier Darío Restrepo. Jair Vega, ¿educar hasta dónde? Yo recuerdo mucho las palabras de mi primer maestro en comunicación, que fue José Bernardo Toro, que él decía que el papel de la comunicación y la democracia era permitir que todos los intereses circularan en igualdad de condiciones, los de los diferentes actores. Yo creo que tenemos que educarnos para aceptar al otro y también para que haya una sociedad que no acepte medios como los que tenemos. El día que hay una sociedad que no acepte medios como los que tenemos, seguramente los medios se verán obligados a cambiar. Elvia Acevedo. Yo creo que lograr que los medios de comunicación cambien y digamos adopten estas prácticas periodísticas mejores no es tan fácil. Sin embargo, hay que seguir insistiendo en la universidad en formar periodistas con ética, con principios, con valores. Así sepamos que cuando lleguen al medio se van a estrellar con un muro que les va a impedir practicar muchos de los principios que adquirieron en la universidad. Pero también hay que decirle a los ciudadanos que medios de comunicación buenos hay, periodistas buenos hay, y que es cuestión de buscarlos. En Internet es muy difícil sostener un medio masivo, grande, masivo de comunicación,
pero en Internet hay muy buenas propuestas alternativas de periodistas independientes que informan adecuadamente acerca de cualquier tema. Entonces el ciudadano debe aprender cuáles son esos buenos medios, sean masivos o alternativos en Internet, porque los hay. Otra etapa será esa. Y contrastar la información, no quedarse solamente con aquellas noticias que brindan los canales de mayor rating, porque quizás no sean las mejor elaboradas, sino contrastar esas informaciones con otras producidas bajo otras lógicas y otros ritmos. Presidente de AFACON, Rafael González. Yo creo que aquí hay que empezar a mirar que nuestros estudiantes tienen que empezar a crear nuevos medios y nuevas alternativas, más allá de los medios, de los grandes medios. Eso nos va a permitir de una u otra manera educar también a la ciudadanía desde una óptica distinta. Yo creo que los medios alternativos puede ser una respuesta para empezar a hacer las cosas distintas. Yo estoy de acuerdo contigo que cambiar la lógica de los medios, de los grandes medios hoy, es muy difícil, pero que aparezcan nuevos medios con nuevas alternativas quizás permitirán que el ciudadano vea otra forma y eso lo convierta en un televidente o en un receptor mucho más exigente frente a lo que están haciendo los grandes medios. Jorge González. Yo creo que una de las grandes alternativas que ya existe es, por ejemplo, y estoy jugando de local, es la televisión pública. En la televisión pública, una televisión pública seriamente manejada puede ser una alternativa diferente a lo que nos presentan los grandes medios masivos de comunicación. La televisión pública tiene como uno de sus principales objetivos precisamente educar. En la medida en que la televisión pública se sume a estas contiendas electorales, por ejemplo, presentando las propuestas de los candidatos, lo que tendremos son ciudadanos más educados en lo político, más cultos en lo político, con mejores herramientas, con mejores argumentos sobre lo político y que puedan de alguna manera fortalecer las instituciones. De esa manera tendremos ciudadanos menos apáticos en lo político y tal vez lograremos un objetivo en las elecciones en Colombia, mermar el abstencionismo. Y planteemos algo como cierre de este foro de los medios al banquillo, y es que en 4 años con seguridad habrá una cantidad de medios que van creciendo y los medios masivos cada vez son menos masivos. Y hay cada vez más espacios de información y allí tendremos entonces en las redes sociales un nuevo campo de ejercicio, un nuevo campo de información y de esta manera miraremos en 4 años si este ejercicio de AFACON y Teleantioquia de evaluación y propuesta ha servido para que los medios de comunicación contribuyamos más a la democracia. Muchas gracias por estar con nosotros, quédense con mi canal en Teleantioquia, que tengan buen día. Teleantioquia y AFACOM presentan Los medios al banquillo, foro de las principales facultades de comunicación social del país sobre el cubrimiento periodístico de las elecciones presidenciales 2014.